Ok, buenas tardes, bienvenida oficial. Esta es la bienvenida oficial a mi clase del día martes 23 de junio del curso de Álgebra y Geometría Analítica para licenciatura en Matemáticas y Física. Y ayer vimos el método de inducción, vimos varios ejemplos. Mañana en la clase de ejercicio vamos a ver más probablemente, además de las preguntas que ustedes pudieran tener sobre funciones inyectivas y sobreyectivas, etcétera, que es lo que deberíamos cubrir mañana. Pero ahora vamos a menos que hayan preguntas, vamos a continuar con la materia del capítulo 4. Y hoy nos toca empezar a hablar de sucesiones y sumas generalizadas. Sucesiones y sumas generalizadas. Un nombre rimbombante para algo que no es tan complicado. Y vamos a definir qué cosa es una sucesión. Bueno, una definición. Una sucesión que se subentiende va a ser de números reales, Una sucesión de números reales es simplemente una lista o un conjunto, si uno quiere, a ver cómo lo ponen aquí en el libro, para usar la misma terminología. Una sucesión real es un conjunto, es un conjunto. Una sucesión de números reales es un conjunto. Es un conjunto de números reales que usualmente se escribe así nomás, A sub i en R. Lo fundamental es que es una cantidad enumerable, es decir, que yo puedo numerar cuántos elementos hay. Aquí entonces, cuando uno dice enumerable, es que aparecen los números naturales aquí en la definición. Es una sucesión, entonces yo podría ponerla como, esta es la definición por comprensión, que se llama, y por extensión entonces sería simplemente la lista de los números A1, A2, A3, etc. ¿Ok? Lo importante es que sea una cantidad que yo puedo numerar. Aquí está el primero, el segundo, el tercero, etc. Por ejemplo, el conjunto, el intervalo 0,1, que ustedes seguramente lo ven mucho en cálculo, este intervalo no es una sucesión porque es un intervalo completo de números reales, tiene la cardinalidad del continuo, no es numerable. Yo no puedo numerar cuántos, no puedo decir el 0 es el primero, y cuál sería el segundo, el 0.01 o el 0.001, etc. Entonces, vamos a admitir a Ángel Rivera. Entonces, claro, este no es una sucesión, el intervalo completo 0,1. Entonces, la clave aquí, se supone que esto es magnético. Vaya, qué raro. Es que la pizarra esta no tiene... Ok, ya entendí. Ok, es un conjunto de números reales, A1 hasta... Es una lista nomás. Entonces, bueno, ¿para qué sirven estas sucesiones? Dicen, pero qué trivial la definición. Bueno, pero es que después vamos a ver que hay unas sucesiones bien especiales. Yo puedo tomar una cierta cantidad de números reales y puedo sumar los dos primeros, después puedo sumar los tres primeros, después los cuatro primeros, y esa lista de sumas parciales va a ser un caso particular de una sucesión, y esas sumas parciales son importantes, ¿verdad? Porque es lo que eventualmente después me permite definir series de potencias, ¿ya? Y existen series de potencias que convergen, y eso lo van a ver en cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, esto estamos preparando el camino. Y vemos algunos ejemplos quizá no los mismos que están aquí en el libro, pero ejemplos de sucesiones. Ejemplos de sucesiones. Bueno, hay muchos ejemplos de sucesiones. Veamos algunos que sean medios triviales. A ver, los más fáciles. Mira, la sucesión 1, 2, 3. Es una sucesión, pero que esencialmente esto corresponde con el conjunto de todos los números naturales. Ahí hay una sucesión. Es media fome, sí. Pero aquí veamos otra que no es tan fome. A ver, déjame pensar. 1, menos 1, 1, menos 1. ¿Ya? Ahí tengo otra sucesión, ¿ya? Entonces quizá no es bueno
Quizás no es bueno llamarle un conjunto. Una sucesión de números es un conjunto. Bueno, es que esta palabra conjunto no me gusta mucho porque recuerden ustedes que si uno lo ve como conjunto, esto cuando uno escribe un conjunto, si hay repeticiones no se consideran como distintas, pues entonces quizá no es conjunto, no ¿No es sería mejor función? no, es una lista, podríamos es una lista, en vez de un conjunto, una lista de números reales, eso, una lista, no es un conjunto como dice en el libro, porque nosotros estamos trabajando bajo la hipótesis, cuando hablamos de conjuntos, obviamente que si aparece un elemento dos veces en el conjunto no lo consideramos dos veces, pues se considera una sola vez nomás. ¿Ya? Entonces, lo que hay que usar aquí, la palabra correcta es una lista. Entonces aquí tengo una lista, esta lista es media fome, porque 1 menos 1, y la puedo escribir así, mira, menos 1 a la n más 1, donde n está en n. ¿Ya? En este caso, este sería mi a sub. Estamos usando la letra i, bueno, no importa, pongámosle una i entonces. Y, entonces aquí tengo el elemento a sub i. El elemento a sub 1, cuando pongo i igual a 1, me va a quedar menos 1 cuadrado, que es 1. A sub 2, va a quedar menos 1 al cubo, menos 1. Y va a dar exactamente esta lista. Ahí tengo una sucesión. ¿Ya? Hay otra sucesión más tonta, que si uno quiere, la sucesión constante, donde uno elige un número real fijo, ¿ya? Y hago esta lista, esta sucesión, que es la sucesión constante, siempre del mismo valor. Bueno, estas no son muy interesantes, pero hay algunas. Pero a veces es importante definirlas porque aparecen. Cuando uno considera otras sucesiones más sofisticadas, de repente aparecen estas entre medio. Bueno, por ejemplo, aquí la que está en el libro, a sub i igual i menos 1, si i es par, es un buen ejemplo. Si i es par, i más 1 medio, si i es impar. Ahí tengo mi definición. Está definida así como, ¿se acuerdan que las funciones también se pueden definir por pedazos? Bueno, aquí también puedo definir la sucesión, la lista esta por pedazos. ¿Qué pasa entonces? Si veamos cuánto va a sub 1. A sub 1, el 1 es impar, entonces aquí tendría que considerar el 0. Porque es i menos 1. A sub 2, el 2, me equivoqué. Estoy mal. Perdón, si dije a sub 1, entonces tengo que considerar esta definición, pues el i es impar, el 1 es impar. Entonces tengo 1 más 1, 2, 1. Bien. Igual 2, el i es par. 2 menos 1, 1. Igual 3, el i es impar. 3 más 1, 4 dividido por 2, 2. Después, a ver, veamos, 1, 2, 3 y sub 4. El 4 es par, me da un 3 acá. 5, me da 6, 3. A ver, veamos, todavía no me aburro, no me canso. ¿Qué sigue más adelante? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, el 6 y sub 6. Y el 6 es par, me da un 5 aquí. Y después, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es impar, me da 8 partido por 2, 4. Bueno, no es claro cuál es el término, o sea, el término general va cambiando. Este se llama el término general. Pues va a ir cambiando, depende de la paridad del índice. Pero ahí tengo otra lista, ¿ves? Estos se consideran como distintos, porque es una lista, no un conjunto. 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, etc. Ahí tengo un ejemplo más sofisticado de una sucesión. Y aquí hay varias definiciones en el libro que yo no voy a escribir por razones de tiempo, y como ustedes tienen acceso a este archivo PDF a través de Moodle, de la plataforma, yo voy a leer algunas, no las voy a escribir todas, y si ustedes tienen curiosidad y quieren saber cuáles son todas, pues las pueden leer. Entonces dice, definición. Se dice que una sucesión es finita si la lista es una lista finita, ¿no? Contiene una cantidad finita si se termina en algún momento. De lo contrario se llama infinita. Obviamente que vamos a estar interesados en las sucesiones infinitas, que son más interesantes que las finitas. Se dice que dice la definición 2, se dice que una sucesión es constante
si cada uno de los términos es igual a un número fijo. Por ejemplo, esto, aquí en el libro le llaman lambda, da lo mismo. Bien, pero como les decía, para toda sucesión, se me acabó el espacio aquí. Vamos a sacar el módem de acá, está puro hinchando el módem. Ok, entonces, entonces si A sub I es una sucesión arbitraria, yo le puedo asociar, podemos considerar otra sucesión. Si A sub I es una sucesión arbitraria, podemos considerar la sucesión de sus sumas parciales, así se llama. La sucesión de sus sumas parciales. Entonces, esta es una nueva sucesión que está definida, veamos cuál es la convención, A sub 1, y es A sub 1, que es el mismo primer término de la original, después que tengo A sub 1 más A sub 2, después tengo A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, y así tengo, invento o aparece de manera natural otra sucesión. Se llama la sucesión de las sumas parciales. Y entonces se le da una notación a la suma, al enésimo término. Este es el primero, el segundo, el tercero. Entonces este es el n, porque termina en A sub n, el enésimo término. Este se llama la enésima suma parcial. Es el nombre que se le da a la suma de los primeros n términos. Y se le llama Sn. Y entonces, bueno, S1 es A1 nomás. Y Sn, bueno, yo puedo sumar, como lo hicimos ayer cuando demostramos algunos teoremas por inducción, puedo sumar los n-1 primeros. Y después, para llegar al Sn, sumo el último. Y aquí voy a suponer que el n es mayor o igual que 2. Porque, bueno, con S1 ya lo hice. Así que ahora Sn de 2 para adelante se puede escribir así. Esta es lo que se llama una definición recursiva. Si tú conoces cuánto vale Sn menos 1, puedes saber cuánto vale el siguiente sumándole el último término de la sucesión original. El enésimo término de la sucesión original. Entonces, esta es una manera interesante de crear otra sucesión a partir de una dada. Entonces, veamos un ejemplo, a ver. Aquí mismo, mira, aquí lo tengo, no lo voy a borrar porque lo voy a usar. Suponte que la sucesión original, ejemplo, si la sucesión original es la sucesión de los números naturales, que es esta que está acá, 1, 2, 3, etc., entonces la sucesión de las sumas parciales va a ser A sub 1, es decir, 1, después viene A sub 2, es decir, A1 más A2. Después A sub 3, 1 más 2 más 3. Después A sub 4. Ok, entonces aquí ya sabemos, nosotros ya sabemos cuánto es la suma de... ¿Cuánto es la enésima suma parcial? Por eso lo hicimos ayer. ¿Cuánto vale esto? ¿Alguien se acuerda? Qué buena la participación en clases. N por N más 1 partido por 2. Muy bien, muy bien. N por N más 1 partido por 2. Entonces fui capaz... Esto fue lo que hizo Carlitos Gauss. ¿Se acuerdan de la anécdota de ayer? Carlitos Gauss, que sumó los primeros 100 números, lo sumó en menos de 30 segundos, usando un truco muy ingenioso. Bueno, este es el ejemplo que justo aparece acá. Mira qué sorpresa. Bueno, hay una notación que es importante en matemáticas, y no sé si creo que ustedes ya la han encontrado, en el curso de cálculo probablemente ya la encontraron. Entonces, vamos a hacer una notación. Vamos a aprender un poco de notación matemática. Sea A sub i una sucesión,
cualquiera de números reales, y entonces voy a definir lo que se llama la suma de igual 1 hasta n de los a sub i's. En el fondo, esto, bueno, es simplemente la suma enésima. La que ya definimos allá, claro, que cuando n igual a 1, esta parte en 1 termina en 1, o sea, da a sub 1 nomás, si n igual a 1. Y si n es mayor o igual que 2, bueno, voy a usar la definición recursiva que está ahí. Si n mayor o igual que 2, la voy a definir así, como la suma hasta n menos 1 más el último, el enésimo, que es lo que teníamos allá. Esta es una definición recursiva. Entonces uno, por ejemplo, si ya sabemos cuánto vale si n igual a 1, entonces si n igual a 2, entonces ¿cuánto vale esto? Entonces aquí veamos un ejemplo, cuánto vale la suma hasta 2. Bueno, tengo que usar esto, esta parte de la definición. Entonces quedaría la suma de igual 1 hasta 2 menos 1 más a sub 2, porque es el n2. Pero la suma de 1 hasta 1 se definió como a sub 1. Así que tengo a sub 1 más a sub 2. Y ustedes ven, la suma de igual 1 hasta n de a sub i es simplemente una manera abreviada de escribir esta suma. La suma Sn, A1 hasta AN. Entonces, la forma... Profesor, Dígame. donde está borrando... ¿Ya? No, nada. Profesor, en la parte izquierda, abajo donde sale la anotación, ¿Esto? ¿Sí? arriba, ¿Ya? Eso. ahí donde dice, ahí que dice, Sí. Dice, si n mayor o igual que 2. Eso. Ahora sí, ¿quedó claro? Estoy escribiendo muy feas mis letras. sí, gracias. Ya. Profesor, Dígame. ¿podría escribir un poco más grande? Oiga, ya, listo. Listo, no hay problema. Ya. No hay problema, no hay problema. Gracias. Ya. Bien, entonces veamos, veamos algún ejemplo. A ver, un ejemplo. Esto de manipular esta relación puede ser complicado. A ver, esta suma de igual 1 hasta 12 de i más 1. Ahí tengo un ejemplo. ¿Ya? Estoy sumando desde igual 1 hasta 12 y el término general a sub i es i más 1. Bueno, nótense ustedes que esto, ¿qué cosa es de acuerdo a la definición? Cuando yo pongo i igual a 1, aquí voy a partir con el término 1 más, voy a partir con 2, ¿no es cierto? Y después cuando tome i igual a 2, aquí va a ser 3, y etcétera. Y cuando llegue al i igual a 12, este va a ser 13. Por lo tanto, yo podría reescribir esta suma cambiando el índice. ¿Ya? En vez de i igual a 1, lo llamo j, porque no va a ser el i, va a ser va a ser mi j. Le estoy llamando j a eso. Entonces aquí el j, esto va a ser la suma de los j, porque le estoy llamando j a i más 1. ¿Y el j dónde parte? Parte desde 2, porque cuando i es 1, el j vale 2. ¿Y hasta dónde llega? Hasta 13. Entonces esta es una igualdad donde yo cambié el índice, ¿ves? O el a sub i lo cambié, ya no es i más 1, ahora es j. Bueno, pero es que j es una letra y es tan válida como llamarle i, pues entonces le podría volver a llamar i, pero ahora el i parte de 2 hasta 13. Entonces esta suma es lo mismo que esta suma. Y tiene el mismo i, o sea, uso la misma letra i. Obviamente, que estas sumas sean iguales no significa que los términos correspondientes sean iguales, porque este es i más 1 y este es i. Además, las sumas son iguales, pero esta parte de 1 y esta parte de 2. Y esta para en 12, pero esta para en 13. Entonces, este tipo de manipulaciones con los índices lo vamos a hacer más adelante varias veces, repetidas veces. Va a ser importante
que aprendamos a manipular este tipo de cambios de índices, el punto de partida de la suma, y dónde termina, etcétera. Veamos un ejemplo interesante que aparece aquí en el libro. Un ejemplo interesante. Veamos a ver la suma menos 1 a la i, de i igual 1 hasta n. Entonces, en este caso, el n es arbitrario, ¿ya? El n es arbitrario. Entonces, ¿qué es lo que estoy abreviando? Recuerda que es una abreviación. Estoy escribiendo una suma larga, la estoy, como un acordeón, la estoy poniendo en una notación más pequeña, más concisa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo la desarrollo? Cuando el i vale 1, aquí me da menos 1 a la 1, es decir, menos 1, más. Cuando el i vale 2, me da el menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo. Después, cuando i vale 3, me da menos 1. Y ustedes ven, van alternándose los signos, que son menos, más, menos, menos, etc. Y el problema es que no sabemos si termina en más o menos, porque eso va a depender de la paridad del n. ¿Ya? Entonces podríamos escribirlo así. A ver, si el n fuera par. Entonces, si el n es par, significa escribir n igual 2k. Si el n es 2k para algún k. Si el n es par, a ver qué va a pasar. Si yo, por ejemplo, sumo de i igual 1 hasta 4, va a quedar primero, segundo, tercero, cuarto término. Y ahí termina. Va a terminar con un signo más, entonces, si el n es 4. Y aquí me va a dar 0 más 0. Y la pregunta es, ¿será cierto eso en general para un n par cualquiera? Bueno, lo vamos a demostrar en la próxima pizarra, ¿ya? Pero esto es probablemente cierto. Esta suma es 0 si el n es par. Y si el n es impar, y un número impar se escribe así, 2k más 1, un número natural impar. Si fuera impar, por ejemplo, n igual a 5, o n igual a, bueno, ya n igual a 5 está bien. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí termina, ¿no es cierto? Entonces va a quedar aquí 0, 0, menos 1. Tiene un valor diferente si el n es impar. Y bueno, y eso se puede verificar en general. No lo voy a hacer ahora porque este es un ejemplo nomás. ¿Ya? Más adelante vamos a tener oportunidad de trabajar con este tipo de cosas. Bien, otra información importante. Suponte que yo tengo una suma que no parte en 1. Suponte que tengo una suma que no parte en 1, sino que parte en m. Quizá no se ve mucho porque está muy brilloso, ¿no? Vamos a bajarle un poco la potencia ya. Ahí está con media potencia luminosa. Media luz, a media luz. Ok, vamos a tener una suma que parte en m y termina en n. Entonces esta yo la puedo escribir como una combinación de sumas que ambas parten en 1. Entonces voy a sumar aquí desde 1 hasta n. Aquí entonces va a estar la suma a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, etc. Pero yo no quiero considerar porque a la izquierda tengo que partir de m nomás. Entonces aquí a la izquierda no está la sub 1, ni la sub 2, ni la sub m menos 1. Parte desde m. Pero no importa. La sumo todo, desde 1 hasta n, y le resto la suma desde 1 hasta m menos 1. Y entonces tengo esa igualdad evidente. Bueno, porque es evidente, porque esto es a sub 1 más a sub n, y aquí le estoy restando a sub 1 más a sub m menos 1. Y por lo tanto va a quedar la suma que parte de m y termina en n. ¿Ves? Exactamente lo que está a la izquierda.
este otro tipo de manipulación que vamos a hacer, porque a veces nos van a dar, en muchas ocasiones nos van a dar una fórmula para la suma, pero solamente si parte de 1. Entonces, bueno, ¿y cuál es la fórmula si parte de un número que no es 1? Bueno, no importa, usa la fórmula que te dieron 2 veces, porque aquí tengo 2 sumas que parten en 1, entonces usa la fórmula aquí y le resta la fórmula, va a variar la fórmula, porque aquí termina en n y aquí en m-1, son diferentes valores. Y entonces esto lo vamos a ver mediante ejemplos. Es una observación general que es lo que aparece en el libro. Pero manipular estas sumas, pues cambiando los índices, de dónde parte, etcétera, va a ser algo que tenemos que hacer. Es parte del trabajo. Ok. Bueno, aquí hay alguna proposición donde dice cuáles son las propiedades de estas sumas. ¿Sí? Por ejemplo, en la página, esta es la proposición 2. Proposición 2 tiene varias partes. Yo voy a escribir la parte 1, que es importante. Parte de m. ¿Qué pasa si yo tengo una suma así donde no estoy sumando, o sea, estoy sumando de m hasta n, pero no es a sub i, es a sub i más b sub i? Bueno, esto respeta las propiedades que uno espera, que uno puede separarlo en 2 sumas. Igual m hasta n y aquí igual m hasta n. Hay otras propiedades que ustedes pueden ver en el libro. Ya, por ejemplo, la segunda propiedad es aquí, ¿qué pasa si hay un escalar que no depende del índice? Que no depende del índice. Bueno, esta es la suma de lambda A1 más lambda A2 más lambda A3, etc. El lambda se puede factorizar. Así que el lambda, como no depende del índice, se pone fuera. Y así. ¿Qué pasa con...? Aquí hay un interesante. ¿Qué pasa cuando yo sumo desde m hasta n y el a sub i siempre es igual a 1? Entonces, ¿cuánto vale esta suma? Dice de m hasta n, 1. Bueno, aquí la tenemos de m hasta n, donde el a sub i siempre es 1. Entonces va a ser 1 más 1. Pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces aparece el 1 ahí? N veces. ¿N? No, porque parte en A sub M. Recuerda que parte en A sub M. Entonces, por ejemplo, si el M es 2. Veamos un ejemplo. Veamos. Si el M es 2 y el N es 17. Estoy sumando desde A sub 2 hasta A sub 17 y el valor que estoy sumando siempre es 1. 1 más 1 más. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos elementos hay aquí? ¿Cuántos elementos hay entre... Entonces, ¿cuántos? Y es lo mismo que contar los índices. M más 1. Entonces, ¿cuántos números hay acá? De M hasta N, ¿cuántos números hay? Entonces, ¿Hay n menos m elementos o no? claro, es lo que uno espera, ¿no es cierto? Y bueno, profe, llegue al último, le resta el primero nomás y se acabó. ¿Ah? ¿Y funciona eso o no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso que yo di? Parte de 2 hasta 17. 2, 3, hasta 17. Calculemos. Bueno, ¿cuántos hay? De 1 hasta 17. Y le quito el 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos números hay entre 1 y 17? Aquí tengo 10 dedos, me va a faltar, ¿no es cierto? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Ah? Entonces va a ser, bueno, esto es 17, menos 1, 16, ¿no es cierto? Pero que 16, pero aquí tengo, si hago n menos m va a ser 17 menos 2, 15. ¡Oh, me falta 1! Entonces no es n menos m. Es n menos m más 1.
Veamos. A ver, hagamos la suma desde i igual 3 hasta 5. I igual 3, i igual 4, i igual 5. Así que esto es 3. No es 5 menos 3, porque 5 menos 3 es 2. Hay que sumarle 1, ¿ves? Ajá. Entonces, ojo piojo. Con es n menos m más 1. ¿Por qué era el más 1? ¿Por qué? Bueno, veamos. ¿Por qué? Entonces uno dice, si tengo aquí de m hasta n, entonces la cardinalidad de este conjunto es n menos m más 1. ¿Y de dónde viene ese 1? Buena pregunta. ¿Por qué aparece ese 1 ahí? ¿Ese no sería el primer elemento de M? ¿El elemento de qué? ¿Del conjunto este? Sí, porque si nosotros restamos N menos M, no estamos considerando el primer elemento de M. El primer elemento del conjunto, digamos. Llamémoslo A, ¿ya? Este es A. Y entonces, la cardinalidad de A es la cardinalidad de este conjunto. Si hago n menos m, no estaría contando el primero. ¿Ya? Entonces, por eso tengo que contarlo. Por eso es que da eso. ¿Ya? N menos m más 1. Así es la... Por ejemplo, si hago de 0... ok, entonces ¿hay cuántos elementos hay? No es 2 menos 0, pues 2 menos 0 más 1. Bueno, quizás más la elección de la... digamos, A, B, C. Entonces el número de elementos ahí es... bueno, tampoco sirve porque estamos usando los índices naturales, ¿no? Entonces mejor escribámonos así. A sub 1, ahí está mejor, A sub 2, A sub 3. Entonces, ¿cuántos elementos hay ahí? Hay 3. Entonces, es 3 menos 1, pero como no estamos pasando el primero, hay que sumarlo. Eso, 3. Eso, bueno, está bien, es una manera de verlo. Llego un poco atrasado, un poquito, como media hora. Ok. Sigamos. Y esa es la propiedad 3. Entonces ahora vengo a la propiedad 4. Esta es la propiedad 4, la más importante. Yo no sé por qué le llaman telescópica, ¿ya? No se llama estar telescopio, pero se llama la propiedad telescópica. Yo sumo de i igual 1 hasta n. A sub i más 1 menos a sub i. ¿Qué va a pasar si yo sumo? De i igual 1 hasta n, pero aquí tengo la diferencia de dos consecutivos. A i más 1 menos a sub i. Bueno, veamos. Entonces, tengo que hacer con i igual a 1. Aquí a sub 2 menos a sub 1. Más. Con i igual a 2. A sub 3 menos a sub 2. Con i igual a 3. Profe, Estudiante, nuevamente estoy escribiendo muy chico. No. si la propiedad 3 es específicamente para el 1. No, es más general. El libro está más general, pero la parte carnuda, digamos, la parte importante es que es la suma de una constante. De hecho, en la proposición 2 no aparece cuánto vale la suma de los 1. La propiedad 3 que aparece en el libro no es exactamente esta, es esta. Aquí la voy a escribir ya. La suma de los lambda es lambda veces la suma de los 1, pero no te dicen cuánto vale la suma de los 1. ¿Ya? Y yo te digo aquí cuánto vale la suma de los 1. Ya. La diferencia de los índices más 1. Ok, A2 menos A1, más A3 menos A2, más A4 menos A3. Bueno, ustedes ven lo que va a pasar aquí, en esta suma. El término A sub 2 que aparece positivo, en el siguiente término aparece negativo. El término A sub 3 que aparece positivo, aquí, en el siguiente término aparece negativo. Entonces, cuando yo termino de hacer esta suma, me van a sobrevivir solamente 2. El último, que es cuando el i vale n, menos el primero.
Ya, como les digo, yo no sé por qué se llama telescópica, pero esta suma es útil. Por ejemplo, veamos un ejemplo donde se aplique esto. ¿Qué pasa si yo quiero sumar, a ver, la suma de n por n más 1? Wow, no le llamemos n ya, porque el n es el índice final. Y más 1 es igual 1 hasta n. Esta suma, ¿cuánto vale esta suma con un n arbitrario? Bueno, yo puedo escribirla así. Esto se llama separación en fracciones simples. Hay un único problema ahí, es que no me gusta el signo que aparece, porque si yo hago esta diferencia, es i menos i más 1, me da un menos 1, entonces esto va a ser menos. Y abajo va a quedar el producto de los que tengo, y de igual 1 hasta n. Entonces esto es menos, y ahora esta suma es telescópica, porque este es el término a sub i, y este es el término a sub i más 1. Y esta expresión es justo de este tipo. Entonces yo sé que esto es el negativo, por el signo, del último menos el primero. ¿Cuál es el último? 1 partido por n más 1, cuando el i vale n. Menos el primero, 1 partido por 1. Y entonces si yo le cambio el signo a esto, va a ser 1 menos 1 partido por n más 1. ¡Oh, qué maravilla! Esto es una maravilla. ¿Por qué una maravilla? Yo les voy a explicar por qué es una maravilla. ¿Dónde está mi borrador estrella? Aquí está el mejor borrador del mundo. Feo, pero sirve, ¿ves? ¿Por qué es una maravilla esta suma? Oh, vaya, no es tan bonito este gallo. Ok, so, voy a reescribir esto. Entonces la suma de igual 1 hasta n, de 1 partido por i más 1, va a ser 1 menos 1 partido por n más 1. Y esto es para todo n. Y esto es gracias a la propiedad telescópica. Entonces, bueno, es una maravilla, porque si el n tiende a infinito, ustedes están hablando ya de límite en cálculo 1, ¿no? Aún no. Aún no. Bueno, imaginemos que el n crece. Imaginemos que el n crece indefinidamente. El n es 100 millones, 200 millones, 300 millones, un número muy, muy grande, va creciendo. ¿Ya? Entonces, al lado izquierdo, ¿qué tengo? 1 partido por... Cuando el i vale 1 es un medio, ¿no es cierto? Un medio más. Cuando el i vale 2, me da un sexto más. Cuando el i vale 3, me da un doceavos. Cuando el i vale 4, me da un 20. 4 por 5, 20. Ustedes ven, aparece un medio, 1, 2 por 3, más 1 partido por 3 por 4, más 1 partido por 4 por 5, etc. Y si el n crece, 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 yo puedo imaginar que esta suma es infinita. O sea, yo puedo sumar puedo sumar todos estos números, un medio, más un sexto, más un doceavo, más un 20, etc. Un número infinito de veces, porque cuando el n es muy grande, el recíproco este es negligible, o sea que se puede ignorar, es muy, muy chico, tiende a 0, se aproxima al 0. Entonces esta suma infinita es igual a 1. O sea, aquí hay un ejemplo de que sí se le puede dar sentido a algunas sumas infinitas. De hecho, yo subí hace un par de semanas, o hace una semana, yo subí un enlace de una charla que yo di hace un tiempo, hace 2 años, el 2018. Hay un enlace ahí en la página del Moodle, donde di una charla para los estudiantes, una charla de bienvenida para los estudiantes de primer año del año 2018. Ya, eso ya dejaron de ser mechones ya. Y esos estudiantes, y ahí en esa charla yo hago una suma infinita. Bueno, aquí hay otra, ¿ves? Entonces, si ustedes quieren ver una suma infinita interesante, en esa charla aparece. Pero aquí acabo de darle otra, porque tiene sentido hacer sumas infinitas. Y esto no estaba claro hasta el año 1500, 1600 y algo, ¿no? Los primeros que empezaron a manipular esta serie infinita fueron los ingleses y los Newton, Leibniz,
Taylor, esa gente, ¿no? Matemáticos del siglo XVII. Bien, bueno, me estoy desviando un poco del tema. Aquí está la proposición 12, la proposición 2, perdón, la proposición 2. La propiedad más importante de la proposición 2 es la propiedad telescópica, ya la enuncié y ahí di un ejemplo. Dice, algunas sumas muy usadas son las siguientes. Sumas muy usadas. Sumas muy usadas. Así le llaman aquí en el libro, ¿ya? Vamos a ver. Sumas muy usadas. La primera ustedes ya la conocen. La suma de i igual 1 hasta n. Recuerden que esta es la suma 1 más 2 más 3 hasta n. Y eso ya vimos que era n por n más 1 medios. Ven que aquí hay una suma que varía y tiene una fórmula que depende solamente del punto del número de llegada al n. Aquí es similar. Aquí tengo una suma que parte de igual 1 y varía y termina en n. Y el lado derecho una fórmula que depende solamente de n. No siempre es posible hallar fórmulas así. Profe, no entiendo dónde salió ese 1. ¿Cuál 1? El 1 de la derecha. No, a la derecha, a la derecha. Este. La otra pizarra. El otro. Ese. A lo mejor me equivoqué. No, no me equivoqué. Esto es... No, es que no entiendo de dónde salió. Ya, veamos de dónde sale. No hay problema. Ya lo borré, pero lo puedo volver a escribir. Recuerden ustedes que esto era la suma de 1 partido por i menos 1 partido por i más 1. Lo estoy escribiendo al revés porque antes había que poner un signo menos, lo puse aquí adentro, ¿ya? ¿Será cierto? Sí, porque i más 1 menos i. Recuerden que para restar estas fracciones uno multiplica cruzado. El numerador me va a dar i más 1 menos i, es decir, 1. Y el denominador va a ser el producto, que es exactamente lo que tengo. Y si yo hago esta suma, cuando i vale 1, queda 1 partido por 1. Ahí está el 1. Ese 1 está disfrazado, es el 1 partido por 1. También conocido como 1. Menos. Cuando el i es 1, entonces aquí me da un medio, ¿no es cierto? Más. Y ahora pongo el i 2. Un medio menos un tercio. Y así se van los términos. Aquí aparece un negativo, un medio, y aquí positivo, un medio. Se van anulando. Entonces lo único que sobrevive va a ser el primero, que es 1, menos el último, que es cuando el i vale n. 1 partido por n más 1. Ahí está. Por eso ese 1 parece de 1 partido por 1. No piensen ustedes que este 1 yo lo puedo obtener poniendo un i apropiado acá, porque ningún i apropiado me va a dar esto igual a 1. Porque para que esto me diera igual a 1, abajo tendría que ser 1. ¿Y cómo va a ser 1 si es i por i más 1? Incluso si pongo igual 1 me da 2. Entonces, este 1 no es un ejemplo de uno de estos. Quizá por eso es de la confusión, ¿ya? Pero que recuerden que ese 1 lo obtuvimos después de hacer este truco sucio, cochino, asqueroso, de que esta fracción es una diferencia de fracciones. Ahí está el truco. Bien, espero que haya quedado más tranquilo. Ahora, esta fórmula ya la conocemos. Fue el ejemplo que demostramos ayer por inducción. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es calcular la suma de los cuadrados. ¿Cómo calculo la suma de los cuadrados? Es decir, 1 más 4, porque ese es todo al cuadrado, más 9, esto es 1 más 4 más 9 más 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto es la suma de los cuadrados? Bueno, hay un truco. Hay un truco para hacer esto. Mira, el truco aquí es el siguiente. La idea es usar una propiedad telescópica. Ok, entonces, ¿cuál es la propiedad telescópica? Digo, va a ser i más 1 cuadrado menos i cuadrado. Suma por su diferencia, ¿no es cierto? Si yo hago esta
Ahí esto me sirve o no me sirve. Sí, parece que me sirve. A ver. Porque yo hago, aquí me va a quedar i cuadrado más 2i más 1 menos i cuadrado. Entonces se van a eliminar estos y voy a llegar a 2i más 1. Ya. Bueno, la gracia es que ahora el lado derecho es lineal. No hay ningún cuadrado al lado derecho. Y aquí hay una expresión que es telescópica. Pues si yo sumo estos, se van a ir eliminando los que tienen negativo, así como lo he hecho antes. Entonces veamos qué pasa si yo ahora sumo todo eso. ¿Funcionará? No lo sé. Entonces ahora voy a sumar. De i igual 1 hasta n, i más 1 cuadrado menos i cuadrado. Y eso va a ser la suma de 2i más 1 igual 1 hasta n. Ya, vamos bien. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa suma de cuadrados, esa diferencia de cuadrados? Vaya, creo que me equivoqué. Me equivoqué acá. Pequeña dislexia ya, discúlpeme. El problema es que no me sirve usar el cuadrado, porque si yo usando el cuadrado ahí no voy a obtener lo que quiero, porque aquí me va, mira, van a ver cuál es mi error. Si yo hago esta telescópica, aquí va a quedar el primero menos el último, ¿ya? Y lo que me va a servir esto es para hallar una fórmula para la suma de los i's. Que quiero quedar 2 veces la suma de los i's más la suma de los unos. Recuerden, esto sí, bueno, tiene alguna utilidad práctica este error. La suma de los unos, y al lado izquierdo me va a dar, ¿qué me va a dar? Con igual a 1 me da 2 al cuadrado menos 1 cuadrado más. Con igual a 2 me da 3 cuadrado menos 2 cuadrado más. Y el último es n más 1 cuadrado menos n cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los que se van anulando? Este se anula con este, el 3 al cuadrado se va a anular con uno que aparece aquí con menos 3 cuadrados. Entonces lo que va a sobrevivir aquí va a ser n más 1 cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1. Entonces al lado izquierdo voy a tener eso porque es telescópica, y al lado derecho tengo 2 veces la suma de los i's. Esta es otra manera de obtener la 1, ¿ya? La propiedad 1. Esta es otra manera. ¿Y ahí cuánto era la suma de los unos desde 1 hasta n? Era n menos 1 más 1, ¿se acuerdan? N menos n más 1. Es decir, n nomás. La suma de uno hasta n es n, obviamente. N. Entonces, esto significa que la suma de los i's de igual 1 hasta n va a ser n más 1 cuadrado menos 1 menos n, porque este pasa por el otro lado, y todo esto dividido por 2. Entonces, veamos si me da. Entonces, aquí n cuadrado más 2n más 1 menos n dividido por 2. Es decir, n cuadrado más 2n menos n es más n medios, o n por n más 1 medios. ¿Ven? Ahí está. De ahí no fue necesario usar inducción ni el truco de Gauss. Es una manera de hacerlo. Bueno, pero que yo quería hallar a esta. Entonces, para hallar esta, el truco es similar, pero necesito irme una potencia más arriba para hallar la fórmula. Esta es la que nosotros no conocemos. Entonces, voy a hacer la diferencia a los cubos. Ya, ok. Y esa es la que me sirve. Bueno, ¿qué dice el binomio, el teorema del binomio? Que si cubo más 3i cuadrado, esto lo vimos ayer, más 1 menos i cubo. Entonces aquí al lado derecho me va a quedar
solamente desde cuadrados para abajo. ¿Ya? Y al lado izquierdo tengo una suma telescópica. Entonces ahora voy a sumar esto. Permiso, tengo que borrar allá. Bueno, no borrar todo, porque voy a cambiar aquí nomás. Y aquí ya se complica, ¿no? Esto i más 1 es 3i cuadrado más 3i más 1. Bien. Y entonces aquí, ¿qué pasa con si yo hago, si empiezo a evaluar aquí? Se va a quedar 2 al cubo menos 1 cubo. Eso es cuando pongo i igual a 1. Cuando pongo i igual a 2, me va a quedar 3 al cubo menos 2 al cubo. Después, 4 al cubo menos 3 al cubo. Y así, pues, ustedes ven lo que pasa, que este se anula con este se anula con ese, y lo único que sobrevive aquí a la izquierda va a ser el más grande, es decir, cuando termine con n más 1 cubo menos el primero, 1. 1 al cubo es lo mismo que 1. Y al lado derecho, por otra parte, al lado, está gastando la pila, permiso, al lado derecho, ¿qué voy a tener? Bueno, es una suma. Estos son constantes, salen fuera porque no dependen, entonces si se suma se parte, entonces va a quedar 3 veces la suma desde i igual 1 hasta n i cuadrado, que es la que yo quiero encontrar, más 3 veces la suma de los i's. Ah, pero esa ya la conozco porque está en el punto 1. Más la suma de 1, desde 1 hasta n es n. Eso ya lo habíamos visto en el paso anterior. Entonces, ¿qué significa esto? Que la suma que estoy buscando, desde igual 1 hasta n i cuadrado, esta va a ser n más 1 cubo menos 1 menos n menos 3 veces esta suma. Ah, pero esa es n por n más 1 medios. Y todo eso dividido por 3. De nuevo, esto menos 1 menos n menos 3 veces esta suma, pero esta suma ya la conocemos por el punto 1. Y después va a quedar el 3 multiplicando y no lo quiero, entonces tengo que dividir por 3. Bien. Ok, entonces, ya, pues ahí, ¿qué obtengo ahí? Ah, tengo que hacer el cálculo. Entonces tengo la suma de i cuadrado de igual 1 hasta n va a ser, aquí tengo un 2. Entonces voy a multiplicar todo el numerador por 2 y abajo voy a tener que dividir por 6. 6. Y arriba tengo que hacer 2 veces n más 1 cubo menos 1 menos n. Y este 2 voy a multiplicar aquí, entonces va a quedar menos 3 veces n por n más 1. Entonces, ¿qué queda? Pues, a ver, 2 veces. Este es n cubo más 3n cuadrado más 3n más 1 menos 1 menos n. Menos 3n por n más 1. Todo eso dividido por 6. Entonces me queda aquí 2n cubo más 6n cuadrado más, yo tengo 3 menos 1, 2, 4n. Estos murieron, menos 3n cuadrado menos 3n. Todo dividido por 6. Se me acabó la pizarra, no quiero rayar mi pared, tengo que pasarme aquí. Ok, entonces tengo, ahí hay 2n cubo, 6 menos 3, 3n cuadrado, 4 menos 3 más n, sobre 6. Ay, tengo un n cubo ahí. Ah, pero el n es un factor común, eso sí. 2n cuadrado más 3n más 1, sobre 6. Y este cuadrático, ¿se podrá factorizar? Se podrá factorizar. Es n, si se factoriza es 2n por n.
y la suma debe ser más 1, porque el producto es 1, y me da el término medio, ¿o no? 2n más n, 3n. ¡Ah, maravilla! Entonces es n por n más 1 por 2n más 1 dividido por 6. Entonces el n por n más 1 medios, que era la primera fórmula, aparece aquí. Aparece así. La n por n más 1 medios, pero tiene algo más, 2n más 1 y hay 3 abajo. Bueno, similarmente, este ejercicio para ustedes, similarmente, se puede calcular con un truco similar la suma de los cubos. Para hallar la suma de los cubos, tienes que repetir el truco, pero recuerda que siempre es una potencia más, así que tienes que calcular i más 1 paréntesis a la cuarta, menos i a la cuarta, y hacer la telescópica y bueno, etcétera. Entonces aquí me da la fórmula aquí, lo que resulta es n por n más 1 medios, que vuelve a aparecer, pero ahora aparece al cuadrado. ¡Oh, qué maravilla! Entonces significa que la suma... Mira, esto no sé si les parece sorprendente a ustedes. Demuestra que no entendemos los números. No nos entendemos realmente porque el lado izquierdo es 1 más 2 al cubo más 3 al cubo más n al cubo. Y el lado derecho es el cuadrado de esta suma. 1 más 2, ¿ya? Al cuadrado. Si tú haces el cuadrado de este multinomio, porque son varios, no es binomio, 1, 2, tiene n. Si haces el cuadrado, da exactamente lo mismo que sumar los cubos. Sí, pero qué sorprendente. A la izquierda hay una potencia impar, el cubo, y a la derecha hay un cuadrado perfecto. Oh, bueno, así funciona la fórmula. ¿Por qué quiere que le haga? Así es la matemática. Bien. Y bueno, y ahí se acaba esta parte. Y ahora, en la media hora que me queda, vamos a pasar a la siguiente sección. Aquí hay un montón de ejercicios propuestos, resueltos. De hecho, este ejercicio es el número 1 de los propuestos. Entonces, tienen que hacer esto. Tienen que demostrar esto. Como uno de los primeros ejercicios propuestos, ya saben cuál es el truco. Usar la cuarta potencia telescópica y llegar a esto. Es parte de su pega, ¿ya? No es mi pega, por eso yo no me salto eso, ¿ya? Y ahora vamos a pasar a hablar del teorema del binomio de Newton. Este teorema famosísimo. Teorema del binomio. El teorema del binomio. Y esto está asociado con el nombre de Newton porque... Bueno, porque él debe haber sido el primero que lo demostró. La fórmula del teorema del binomio involucra ciertos números, ciertos coeficientes. Recuerden ustedes que ayer hicimos el cubo del binomio. Y ahí me parecía a cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b cubo. Aquí calentemos los motores, ¿eh? Bueno, este es el más fácil. A más b al cuadrado. Entonces tengo a cuadrado más 2ab más b cuadrado. A más b al cubo. A cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b cubo. ¿Te parece un 2 ahí en el medio? ¿Te parece un 3 y un 3? Y ayer creo que hicimos a la cuarta. A la cuarta más 4a cubo b más... ¿Cuál venía después? ¿No se acuerdan? 6, 4, 6, 4. 4, 6, 4, ¿no es cierto? A cuadrado b, y después venía el 4, no, 4ab cubo, ups, más b a la cuarta. 2, 3, 3, 4, 6, 4, y después aparecen otros. Entonces, ¿cuáles son estos números? ¿Cómo se calculan estos números? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se calculan esos números?
Entonces, veamos, a ver, déjame ver si puedo hacerlo. Suponte que tengo un conjunto, sea A, un conjunto con 4 elementos. Sea un conjunto con 4 elementos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos subconjuntos de 2 elementos, con 2 elementos? ¿Cuántos subconjuntos con 2 elementos hay en A? Nosotros ya sabemos calcular cuántos subconjuntos hay en total. Sabemos cuántos subconjuntos hay en total, porque si la A tiene 4, en total hay 2 a la cuarta, 16 subconjuntos. De esos 16 subconjuntos, ¿cuántos de ellos tienen 2 elementos exactamente? Entonces, este tipo de conteos son relevantes aquí, ¿no? Y para calcular estos números, introducimos las siguientes definiciones. Estos números son combinatorios. Entonces vamos a definir esa definición. Para responder este tipo de preguntas, no lo voy a responder ahora, ¿no? Pero sea... ¿Por qué? ¿Por qué no lo respondo ahora? Porque necesito notación, necesito definiciones. No puedo llegar y hacer esto así en frío, porque después lo vamos a ver. Después vamos a resolver este tipo de problema para cualquier conjunto A con n elementos, no necesariamente 4. Ok, sea n un número natural y posiblemente también el 0. El n también lo voy a considerar como igual a 0. Posiblemente como igual a 0. Entonces, voy a definir n factorial. Se lee así, n factorial. Sea n en n, incluso un integral, pero puede ser el 0 también, y vamos a definir n factorial. Se escribe así, n con un signo de exclamación, se lee n factorial, y lo definimos de esta manera. El 0 factorial por definición es 1. Esto es una definición, un decreto, ¿ya? El 0 factorial es 1. Y el n factorial lo voy a definir, lo puedo definir de manera recursiva. Lo voy a definir como n por n menos 1 factorial. Entonces, esta es una definición recursiva. Para conocer el n factorial necesito conocer el n menos 1 factorial. Pero esto me permite hallar, de hecho, una definición más natural es la siguiente, es el producto de todos los números de n hasta 1. n menos 1, n menos 2, ¿ya? O también uno lo escribe mejor así, 1 por 2, hasta n. Así como en el ejemplo de Gauss había que sumar 1 más 2 hasta n, bueno, aquí vamos a multiplicarlos, y eso no tiene una fórmula, sino que es una definición, porque no hay fórmula para eso. Y se llama el n factorial, el producto de los primeros n números naturales. Entonces se puede definir, como te digo, de manera recursiva, o también explícitamente como el producto de los n, de los primeros n números. Entonces, por ejemplo, el 4 factorial. ¿Cuánto me va a dar el 4 factorial? 1 por 2 por 3 por... Este es un ejemplo numérico. 4. 1 por 2 por 3 por 4. 24. Ya el 5 factorial va a ser... Disculpe que pase el camión primero, ¿ya? Ok, el 5 factorial, voy a usar la definición recursiva, es 5 por 4 factoriales. 5 por 4 factorial, es decir, 5 por 24. 5 por 2, 10, 5 por 4, 20, 120. Bueno, y estos números empiezan a crecer rápidamente. Y de hecho, no sé si ustedes se han fijado, pero su calculadora tiene una tecla. Si tienen calculadora, todavía se usan las calculadoras, yo creo, ¿no? No pasaron de moda ahora con toda esta cuestión de los celulares.
Hasta el celular tiene una calculadora científica incrustada dentro, incluida. Pero en la calculadora aparece una tecla así, creo que es factorial, ¿no? Y bueno, el número más grande que la calculadora da es 69 factorial, que es la mayoría de las calculadoras, las que tienen 12 dígitos. Esto es como algo por 10 a la 98, creo. No sé, un número inmenso. O sea, este es el primer, o sea, el último número que la pantalla de tu calculadora te lo da explícitamente como un número muy grande. ¿Ya? O sea, después de esto ya empieza a usar la notación científica. Algo, 1 punto, algo elevado a 10 a la algo, no sé, 10 a la 11, no sé cuánto es el siguiente, 70 factorial. Otros números crecen rápidamente. Y una manera de ver dónde aparece este número, por ejemplo, si yo tengo un conjunto aquí con n elementos, entonces uno se puede preguntar dos copias de él, 1, 2, hasta n. Creo que aquí aparece naturalmente, ¿no? ¿Cuántas posibilidades? Tengo que definir funciones entre ellos, entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Quiero definir una función. ¿Cuántas posibilidades hay para el 1? ¿Dónde puede ser ¿Cuál puede ser la imagen de 1? El 1 puede ser 1, puede ser 2, puede ser enviado a 1, puede ser enviado a 2, puede ser enviado a n. ¿Ya? Y bueno, pero yo quiero que esto sea 1 a 1 y sobreyectiva, ¿ya? O sea, que sea una biyección. Si yo quiero calcular cuántas biyecciones hay de un conjunto de n elementos en sí mismo. Entonces, el 1 tiene libertad, puede elegir dónde quiere ir a parar. Pero una vez que el 1 va a parar a un número fijo, ya el 2 no puede ir a parar al mismo, así que el 2 tiene n-1 posibilidades. El 3 no puede ir a parar donde fue a parar el 2 ni el 1, así que tiene n-2 posibilidades. ¿Ya? Entonces, este es el número de biyecciones. Esta es una manera de verlo, ¿verdad? De A, número de biyecciones de A, donde A es el conjunto de los primeros n números naturales. Ahí aparece el n factorial de manera natural. Así que este número no es una definición artificial, digamos, es un número que aparece naturalmente en matemáticas. Y la razón que definimos el 0 factorial es para poder hacer esta definición recursiva, porque ahora puedo poner 1 factorial acá, va a ser 1 por 0 factorial, 1 por 1, 1, así que el 1 factorial funciona, ¿ven? Entonces, este es una convención que es muy útil para que las fórmulas sean válidas incluso para el índice 0. Si es que llega a aparecer, y aparece. Ya, entonces, ese número n factorial lo voy a utilizar para definir otro número. Se llaman los coeficientes binomiales. Coeficientes binomiales. Y entonces, bueno, se llaman así porque son los coeficientes esos que vimos en la fórmula. El 2, el 3, 3, el 4, 6, 4, y después viene 5, 20, y otros números, ¿ya? Entonces vamos a definir cuáles son estos números, coeficientes binomiales, sea n en n. Este es un natural, el k puede ser 0, natural que puede ser 0, y con n mayor o igual que k. Entonces vamos a definir este símbolo, n sobre k. N sobre k, así se lee, n sobre k, se define así. N factorial. Yes, pregunta. ¿Qué dice al lado de biyecciones? ¿Qué es ese símbolo? Número, este es número. Ese Sí. número de biyecciones. Ah, ya. Es el signo gato. Disculpen. Esa es mi notación para número. Cuando estoy muy flojo y no quiero escribir número, uso un símbolo ese, el gato.
n factorial, k factorial, n menos k factorial. Esa es la definición del coeficiente binomial. Así que es un coeficiente, es un cociente de factoriales, que involucra factoriales n factorial sobre k factorial, n menos k factorial. Ok, entonces, ese es el coeficiente binomial por decreto. Entonces, vemos algunos ejemplos. Todavía no tenemos una interpretación práctica de esto, pero... Entonces, lo que vamos a probar más adelante, quizás mañana, no, la próxima semana, que este es el número de subconjuntos. Eso si recuerdo bien, esto no aparece en el libro, estoy trabajando de memoria ya. Es el número de subconjuntos. Número de subconjuntos con k elementos en un conjunto con n elementos. El número de subconjuntos con k elementos en un conjunto con n elementos. Ya, eso lo vamos a... No está aquí en este capítulo, ya lo voy a demostrar la próxima vez que nos veamos. Pero hagamos ejemplos. Y esto lo mencioné yo antes cuando tenía un conjunto con 4 elementos y quería ver cuántos hay, cuántos subconjuntos con 2 elementos. Y bueno, podríamos hacer eso. Si recuerden, hagamos este ejemplo para convencernos o verificar si mi memoria no me ha engañado. Veamos ejemplo, veamos este ejemplo. Sea A un conjunto con, a ver qué uso, uso índices o uso letras nomás. Yo creo que es mejor así, A, B, C, D. Este es un conjunto con 4 elementos. Entonces, ¿cuáles son todos los subconjuntos acá? Hay 16. Así que hay que tener paciencia para escribirlos todos, ¿ya? Estamos así, A, B, C, D. Todos los subconjuntos con un elemento. Después vienen los que tienen dos. A, B, A, C, A, D. Pero A, B, A, C, A, D son todos los que contienen A. Y después está el que contiene B nomás. B, C, B, D. ¿Habrá algún otro, no? Con dos. A, B, A, C, A, D, B, C, B, D, C, D. Y después, a ver cuántos tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Después los que tienen 3. A, B, C, A, B, D. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13. Me faltan 3. Bueno, me faltan 2 nomás, porque el último ya sé que es todo A. Me faltan 2 de 3 elementos. ¿Cuáles son? A, B, C, A, B, D, B, C, D. Y aquí están todos los con 3 que incluyen al A. A, B, C. PDC. Sí, pero que es lo mismo que este. B, C, D y B, D, C son lo mismo. Nos falta uno que no es el que... quizá no falta ninguno. A ver, conté mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Me faltan 15. ¿Cuál será? A, B, C, A, B, D, B, C, D, A, B, C, A, B, D, A, C, D. Sí, pues se me faltaba. A, B, C, A, B, D, A, C, D. Es diferente eso. Ahí debería estar todo. Entonces, ¿cuántos hay? Entonces, ahí tengo 4 elementos. Entonces, el 4 sobre 2, ¿cuánto vale? 4, 2 factorial, 2 factorial. Entonces sería 24, y esto es 2 por 2.
24 partido por 4, 6. Entonces la pregunta ¿es cierto que hay 6 subconjuntos con 2 elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, bueno, funciona. Entonces mi memoria debe estar bien y esto lo vamos a demostrar más adelante, ¿ya? Pero no aparece en el libro, por eso no les presento la demostración. Sigamos haciendo ejemplos de cálculo de coeficientes binomiales. Pues ahí calculamos 1, 4 sobre 2. ¿Ya? Simplemente usando la definición. Bueno, pero hay ciertos coeficientes que son especiales. Por ejemplo, aún más ejemplos. Ejemplos de coeficientes binomiales. Hay algunos que son especiales, como les decía. El n, recuerden que el k podía ser 0. El n no, pero el k sí. Permiso. N sobre 0. Entonces esto era n factorial sobre 0 factorial, n menos 0 factorial. Este es 1. Y este es n menos 0, es n factorial. Bueno, esto es 1. Así que n sobre 0 siempre es 1 para todo n. N sobre 0 siempre. Y similarmente el n sobre n, n factorial, n menos n factorial, va a quedar n factorial, 0 factorial que es 1, así que esto igual que antes es 1. Así que los extremos, el primero n sobre 0 y el último n sobre n, porque el k, recuerden que el k varía entre 0 y n. Entonces, con k igual a 0 es el primero. El primero siempre es 1. Con k igual a n es el último siempre es 1. Oh, bueno, porque si yo calculo a más b a la n, aparece a la n, y aquí aparece b a la n, y aquí entre medio aparece algo que todavía no conozco. Pero, cuando yo hago que el binomio del el a más b a la potencia n, siempre aparece a la n y b a la n. Entonces los coeficientes, el coeficiente que acompaña a este es n sobre 0, que siempre es 1, y el coeficiente que acompaña el b a la n es n sobre n, que siempre es 1. Por eso es que aparece b a la n solito. Y bueno, vamos a ver que entre medio también hay otros, aparecen los demás coeficientes binomiales, pero eso hay que demostrarlo, pues es un teorema. Teorema del binomio. Profe, Dígame. pero empieza desde el 0, K igual a 0, claro. pero es que después debería ir el k igual a 1 Y y después, el k igual, y hasta sería n. lo mismo. No, con k igual a 1, ¿tú crees que es lo mismo n sobre k? Igual también es 1. Sí, n sobre 0, o sea, n sobre 0 igual a n sobre 1. A ver, n sobre 0, entonces la conjetura es esta, que n sobre 0 es lo mismo que n sobre 1. Veamos, este ya sabemos que es 1 a la izquierda. Y al lado derecho sería n factorial partido por 1 factorial, n menos 1 factorial, de acuerdo a la definición. Ajá, pero aquí tengo n factorial era n por n menos 1 factorial, por la definición recursiva. Tengo 1 factorial, n menos 1 factorial, este vale 1, entonces matan, n. No, pues no son iguales, este vale n. N sobre 1 para todo n. N sobre 1 vale n. Verdad. El siguiente va a ser n. Bueno, y corresponde porque cuando hacíamos el... ¿Te acuerdas cuando hacíamos el cubo? A cubo más 3. A cuadrado, b, etc. Y cuando hacíamos a la cuarta, era a la cuarta más 4. El n. A cubo b. ¿Ya? Después apareció un 6, que no sabemos de dónde viene. Bueno, va a ser un coeficiente binomial. Bueno, pero ya podemos calcular ciertos coeficientes binomiales para cualquier n. N sobre 0 es lo mismo que n sobre n, vale 1 para todo n, y n sobre 1 siempre vale n para todo n, y n sobre 2, ¿cuánto valdrá n sobre 2? N factorial, 2 factorial, n menos 2 factorial. Arriba tengo n menos 1, n menos 2, hasta 1.
Abajo tengo 2 factorial, que es 1 por 2, es 2 nomás, y aquí tengo n menos 2 factorial, 1 por 2 hasta n menos 2. Entonces, todo este producto se elimina con todo ese, se cancela y queda aquí n menos 1 medios. Ahí tengo otra fórmula, n sobre 2 vale n menos 1 medios. Para todo n. Entonces, ese es el siguiente. Entonces, con n igual a 4. Ah, pues ya lo calculamos, pues. Qué bruto. Cuando dice 4 sobre 2, el número de subconjuntos con 2 elementos, uno con 4, dijimos que era 6. Y entonces, ¿qué parece? Por eso parece el 6, ¿ves? Ajá. Ya vuelvo, voy a hacer un pequeño trámite y vuelvo, ¿ya? No se me vayan, me quedan 6 minutos. Oh, quería informarles algo, les aviso ahora, ¿ya? Mañana me van a traer una encomienda. A pesar de que yo le dije a la empresa esa, por favor, no envíe la encomienda a mi domicilio, ¿ya? Envíela a la oficina de carga y yo la voy a buscar. Pero no me escucharon. Debería haber explicado por qué. No quería que me la enviaran a domicilio. Bueno, la enviaron a domicilio, pues. Entonces fui a buscarla a la empresa de carga, fui a buscarle la encomienda y dijeron, no señor, se la van a llevar a su casa mañana. Y dije, chuta, estos gallos no me hicieron caso. Entonces mañana es posible que la encomienda llegue justo cuando estemos en nuestra clase de ejercicios. A las 11:30 o a las 12 de repente me van a tocar la puerta, voy a tener que ir a recibir la encomienda y a pagarle, me voy a demorar 3 o 4 minutos en eso. Entonces es posible que mañana nos interrumpan la clase de ejercicio, ¿ya? Debería haber explicado a este señor, oiga, no me envíe la encomienda a domicilio porque yo hago clases online y me va a interrumpir la clase, pero no quise explicarle todo eso, simplemente le dije, mándala a la oficina, yo la voy a buscar, pero no me hicieron caso, pues me va a llegar acá. Así que les aviso por si nos interrumpen mañana, ¿ya? Las disculpas del caso. No, profe. Bueno, mira, no sé si continuar, me quedan 5 minutos, ya deberíamos terminar acá, no quiero andar corriendo nuevamente. Bueno, mañana, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hacer una proposición muy importante sobre los coeficientes binomiales, que va a ser como un lema realmente, es decir, un resultado que va a ser muy útil para demostrar el teorema del binomio. Y después vamos a hacer vamos a demostrar el teorema del binomio, y después vamos a hacer aplicaciones del teorema del binomio. Quizá un par de... Bueno, eso no va a ser mañana, porque mañana tenemos clase de ejercicio. Va a ser la próxima semana, ¿ya? La próxima semana voy a demostrar el teorema del binomio. La próxima semana voy a hacer el lema sobre los coeficientes binomiales que me falta, que es necesario para demostrar el teorema. Y mañana tenemos clases de ejercicios. ¿Ya? Espero que mañana lleguen con preguntas, ¿ya? Porque si mañana nadie tiene preguntas, llego y paso materia mañana nomás, pues ya, mala onda. Pues la idea es tener ejercicios, porque ya tenemos materia que no se ha evaluado en la prueba número 1, con la función inyectiva, biyectiva, principio de inducción. Aquí en el libro hay chorrocientos ejercicios de inducción. Espero que intenten hacer algunos hoy y mañana tratamos de hacer algunos que no hayan podido resolver. Eso. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿Sugerencias? ¿Consultas? La parte de sucesiones, profe, eso como la parte inicial, ¿no es nada más? No, pues son definiciones nomás, pues simples. Yo creo que van a haber más sobre sucesiones en el curso de cálculo 2, próximo semestre. Ahí en el próximo semestre les van a pasar sucesiones y series, y sumas infinitas, ¿ya? En este curso vamos a ver lo mínimo nomás, por ahora. Cuando terminemos con el teorema binomio vamos a ver algunas sucesiones especiales. Las sucesiones geométricas y aritméticas. Y eso viene la próxima semana, el martes. El lunes vamos a terminar con el teorema binomio y quizá el mismo día empecemos con las sucesiones aritméticas. Y después sucesiones geométricas. Y eso es todo lo que vamos a ver sucesiones en este curso.
y van a hacer esas sucesiones geométricas y aritméticas, sobre todo la geométrica, va a ser muy importante para ustedes el próximo semestre en cálculo 2. ¿Ok? Está todo fríamente calculado, por eso pasamos a esa materia, nosotros acá en este curso. Ahora voy a detener la grabación y pueden hacerme más preguntas si